al podcast de la División de Español de la American Translators Association. Es una gran alegría dar inicio a nuestra 8ª temporada, un nuevo capítulo en este espacio que celebra voces, trayectorias y reflexiones de colegas que enriquecen la traducción y la interpretación del español. Esta temporada llega con energías renovadas y por eso quiero comenzar presentando a la nueva directora del comité del podcast de la División de Español, Mariana Landaverde. Bienvenida, Mariana. Mariana es traductora jurada, traductora certificada por la ATA Inglés-Español, intérprete médico certificada con más de 27 años de experiencia en la industria. Ella vive en la ciudad de Guatemala, donde mantiene una práctica independiente activa a nivel nacional e internacional, con especial énfasis en la interpretación de conferencias. El año pasado, Mariana asumió la presidencia de la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores para el periodo 2025-2027, desde donde lidera iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer y visibilizar nuestra profesión. Mariana, es un verdadero gusto y honor contar contigo en esta nueva función dentro de la División de Español. Muy bienvenida. Y por supuesto, también queremos dar una cálida bienvenida a Anthony, un querido miembro del comité del podcast desde 2025. Anthony es un prestigioso intérprete en la ciudad de Nueva York y su compromiso y mirada profesional y generosidad ya son parte fundamental de este equipo. Qué alegría seguir compartiendo este camino contigo, Anthony. Con este gran equipo y con ustedes, nuestra audiencia, los invitamos a acompañar una temporada llena de conversaciones inspiradoras, aprendizajes y un gran sentido de comunidad. Es un gran placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Gaby, por esa introducción. Y quiero decirles que para mí es un gran honor ser parte de este gran equipo y aprender con ustedes todos los increíbles temas que vamos a tener esta temporada. Les dejo con mi amigo Anthony Alencar. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Spanish Language Division de la American Translators Association. Hoy tenemos con nosotros a un invitado cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en el mundo hispanohablante de la traducción y la comunicación. Nos acompaña José Castro, traductor, redactor creativo, corrector, divulgador lingüístico y comunicador, autodidacta y versátil. Ha trabajado en traducción audiovisual, técnica e informática y ha participado en proyectos emblemáticos como el subtitulado de The Matrix y la traducción de The Office. Además, lleva años dando talleres profesionales de formación para traductores. Es conocido por su labor en medios de comunicación, televisión, radio, plataformas digitales y, por último, es el ponente invitado en Elévate, la conferencia que se llevará a cabo en Miami a finales de febrero. En pocas palabras, un profesional que ha sabido unir creatividad técnica y comunicación efectiva y que ha sido pionero en mostrarnos cómo un traductor puede hacerse visible sin perder autenticidad. José, un gusto enorme tenerte aquí. Muchísimas gracias, un gusto, es un placer para mí, un honor, estoy encantadísimo. Muchísimas gracias especialmente a Mariana, a Gabriela y a ti, Anthony, y a todo el mundo que está detrás de toda la organización del Congreso y de este podcast. Así que es un placer estar aquí. Bueno, José, empezamos, ¿no? Cuando hablamos hoy vamos a hablar del título del podcast, es cómo adaptar nuestro marketing a los tiempos. Muy lindo título, importante, actual. Entonces empezamos con la siguiente pregunta. Adaptar el marketing a los tiempos. Solemos pensar en aprender cosas nuevas, ¿no? Pero tú sueles insistir en la importancia, José, de desaprender. ¿Qué es lo primero que deberíamos desaprender antes de intentar algo nuevo? Yo creo que tenemos que desaprender la idea de que el marketing consiste en hablar de uno mismo. Y creo que nos vemos muy influidos por el ambiente que hay hoy en día en redes sociales. Hace años no existía el creador de contenidos, no existían conceptos como influencer,
streamer. Y el problema que de hecho me gustaría presentar es que no debemos caer en una de las enfermedades digitales del siglo XXI, y es la que padecen muchos creadores de contenido. Y yo conozco a algunos personalmente, conozco a gente con cientos de miles o millones de seguidores, y es una presión constante, a veces autoinfligida, pero a veces también esa presión de tener tantos seguidores que se ven obligados, abocados a crear contenido. Y lo que pasa con eso es que dejan de ser naturales y empiezan a crear un contenido básicamente para los seguidores, y piensan más en los seguidores que en lo que realmente los hace auténticos. Entonces yo creo que hay que desaprender eso, porque durante muchos años se nos ha dicho que el marketing es contar quién eres, qué haces y por qué eres estupendo. El problema es que eso no coincide con cómo toman las decisiones los clientes. Los clientes no buscan traductores o intérpretes interesantes, sino profesionales que les quiten problemas de encima. Yo siempre digo que como proveedores de servicios, los traductores y traductoras, intérpretes, hay dos grandes tipos. Uno, el Trouble Identifier y el Problem Solver. Es decir, esa persona que cuando la llamas es, ay, no sé. Muy bueno, otra vez, el Trouble Identifier. Y el Problem Solver. Ok. Entonces, a veces es una cuestión semántica de la que quizás podemos hablar luego, ¿no? Pero yo, como he trabajado también y actualmente en mi trabajo tengo bastante relación con proveedores de traducciones, pero he trabajado mucho como project manager. También esto ya lo pensaba cuando yo estaba al otro lado del mostrador y tenía que contratar traductores. A veces llamas a un traductor, a una traductora, y le dices, tengo este proyecto, bla, bla, y es, ay, ya, pero, ay, no, el lenguaje, incluso lo que llaman en lingüística los marcadores discursivos, es que, a ver, y no hay glosario, y el lunes, y la fecha, y de repente empiezas como a transmitir una sensación, pudiendo ser un magnífico profesional, que esto no tiene nada que ver, puede que transmitas una sensación de trouble identifier, ¿no? Pero a veces es una diferencia semántica. O troublemaker. Sí. Entonces, yo lo voy a resumir con una frase. Lo que quieren oír nuestros clientes, y ojo, cuando digo clientes, en realidad hablo de project managers, porque cuando uno trabaja para una empresa grande, para un cliente directo o incluso para una agencia, en realidad nosotros no estamos trabajando para el CEO de esa empresa. Posiblemente no lo conozcamos nunca. Estamos trabajando para una persona que es una project manager, que en el 90% de los casos, por ejemplo, en muchas regiones del planeta, va a ser una mujer que tiene un graduado en traducción. Y es una persona que quiere llegar a su casa tranquila, con la sensación de haber hecho su trabajo bien y haber tenido la sensación de que sus proveedores, es decir, sus intérpretes, sus traductores, le quitan problemas de encima. Son problem solvers. Entonces, en realidad yo siempre le digo a mis estudiantes en los cursos que tu verdadero cliente no es fulanita o fulanito, director, presidente, fundador de la empresa, sino el project manager con el que hablas todos los días. A esa persona la tienes que tratar como una diosa. Y esa es la persona ella es la persona, curiosamente, que es probable que no establezca las tarifas. También es importante que te des cuenta de que las discusiones con esa persona en cuestión de tarifas puede que lleguen a un tope en el que ella no pueda negociar. Y a veces no es una cuestión personal, ¿no? En el mundo hispanohablante a veces somos un poco personales, somos una cultura de alto contexto y nos cuesta a veces dar un paso atrás y ver que es una project manager a la que le han dicho paga esto a los traductores, paga esto a los intérpretes. Puedes tener un margen de negociación, pero ella no es la jefa. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de afrontar estas conversaciones. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupaba, cuando el marketing se convierte en autopromoción, yo creo que genera 3 efectos negativos. Uno, que genera ruido, porque todos decimos lo mismo. Incluso... O sea, un ruido interno. Sí, incluso un ruido interno. Por ejemplo, yo pues cada semana recibo invitaciones de cuentas de Instagram, de colegas, todo mi respeto para ellos, que han convertido su cuenta de Instagram en una versión muy bonita de la promoción y ponen de repente pues, carteles, se ve que hay un diseño estético, pero al final se parecen todas. Sí. Y una de las cuestiones del marketing es cómo me voy a diferenciar yo, cuál es mi valor agregado. Entonces,
a mí me sigue un montón de cuentas que a veces una vez me tomé la molestia de ir por algunas y tomar capturas de pantalla y se parecen todas muchísimos. De repente han buscado la fórmula de crear contenido de ¿sabías que se dice así o asá? ¿Sabías que esta palabra se traduce de tal manera? Pero incluso la estética, el color crema del fondo, el diseño de la cuenta, precioso, muy bonito, pero no vas a ganar clientes así, if you ask me. El cliente no busca ese preciosismo. Tu cliente no va a seguirte. Tu cliente va a aparecer de repente y va a mirar tu cuenta. Si fuera un cliente que te siguiera, que ya te sigue desde hace tiempo, seguramente no será tu cliente. O será un cliente que ya conseguiste. Pero los clientes potenciales, a esos a los que queremos llegar, no van a mirar y van a decir, qué bonito. Quieren algo más apegado a su realidad. Entonces, va a generar ruido, si estamos hablando de autopromoción, va a generar un poco de desconfianza, porque ya nadie se cree en los eslóganes, las típicas frases de traducimos mejor que nadie, nos importa su calidad. Hay que buscar algo más diferenciador en este mundo tan competitivo. Y luego también hay un desgaste personal, que hablar de uno mismo todo el tiempo, pues cansa. Por ejemplo, un traductor publica en LinkedIn que es traductor profesional con más de 10 años de experiencia. Sin embargo, hay otro que explica que con un pequeño artículo o simplemente una publicación de unas cuantas palabras, no tiene por qué venir un artículo detrás, explica lo importante que es que una mala traducción de un contrato puede bloquear una ronda de financiación en Estados Unidos y que esto puede perjudicar. ¿De qué manera una mala traducción puede influir en la calidad? Esto a un cliente le habla en su idioma. Decir que eres traductor profesional con más de 10 años de experiencia es lo que decimos todos. No es malo, pero es lo que decimos todos. Y por eso yo voy a las famosas 5 Ws o 6 Ws, the 5 Ws, y es why, what, where, what. Bueno, lo que importa es no el what. Don't tell me what you do. You, of course, you're a translator. Tell me why should I hire you or why are you looking for this kind of client. O sea, cuéntame el por qué o La el razón. para qué debo contratarte. No me cuentes el qué. El qué me lo cuenta tu currículo. Por eso hacemos entrevistas de trabajo, porque yo tengo el what en tu currículum. Now I need to need the why. ¿Por qué te tengo que contratar a ti y no a ella? ¿Perdón? Gracias por eso, José, porque yo veo que muchos colegas a veces hacen la promoción como para otros traductores, ¿correcto? Es decir, el decir, usa esta palabra y no la otra, es como estarme promocionando hacia los mismos traductores y no hacia las personas que realmente necesitan el trabajo de traducción o de interpretación. Y bueno, y siguiendo con la otra pregunta y precisamente con lo que estabas diciendo de no hablar solo de nosotros mismos, que tal vez algunos de nosotros hemos caído en eso en algún momento. Sí, todo, ¿no? Así es. Hemos caído todos. Sí, soy culpable, soy culpable. Bueno, entonces algunos de nosotros caemos en eso. Entonces la pregunta es, de manera práctica, ¿cómo me puedo diferenciar o destacar de mis colegas sin caer en esa autopromoción o algún tipo de marketing de contenido, pero vacío, no me dice nada? ¿Algún consejo práctico que me haga a mí destacarme de los demás? Sí. Mira, a mí me sorprendió la primera vez que en una charla de este tipo, en un congreso, y es una pregunta que he ido repitiendo en muchos congresos de traducción, entre colegas de traducción e interpretación con distintos años de experiencia, gente novata que acababa de entrar en el mercado, a gente que tenía muchos años como profesional. Les pregunto, ¿a cuántos congresos profesionales especializados en esa materia que tú traduces has ido? Entonces, yo me doy cuenta de que a diferencia de otros sectores profesionales, los traductores nos gusta ir mucho a congresos de traducción, donde no vamos a encontrar tantos clientes como competidores. Nosotros nos queremos mucho, yo estoy encantado de conocerlos a ustedes, pero somos competidores y no pasa nada. Estamos en un libre mercado, es la ley de la oferta y la demanda. Pero no es precisamente el mejor sitio, no es mal sitio, conste. Porque también el boca a boca, el que hablen de ti, el que te vean, moverte en ambientes, el que puedas dar una charla, ayudar a gente, te va a ayudar. Pero por eso me parece muy interesante lo que tú decías.
Yo creo que la diferenciación, por la que me preguntas, no se proclama, sino que se demuestra. Entonces, decir soy diferente o soy especialista no marca la diferencia. No te diferencia porque lo decimos más o menos todos. La diferenciación aparece cuando explicamos con claridad qué problemas sabemos resolver mejor que otros. Y por eso tenemos que saber cuál es el idioma de nuestros clientes. Tenemos que investigar a nuestros clientes potenciales y ver cuáles son los problemas que quieren resolver. No simplemente les traducimos, sino que debemos ir un poquito más allá. Entonces eso exige concreción y la concreción incomoda porque implica renunciar a parte del mercado a veces. Pero sin renuncia no hay un posicionamiento real. Eso es a mi modo de ver. Por ejemplo, un ejemplo, un traductor, una traductora dice, yo hago traducción médica y es genérico, pero si tú explicas de nuevo, y es un poco lo que decía antes, yo ayudo a hospitales en Estados Unidos a comunicarse con pacientes hispanohablantes y con ellos reduzco riesgos jurídicos, pues ya estoy cambiando un poquito las cosas. Voy a ese cliente. También a veces tengo que mostrarme de cara al cliente. Hay otro pequeño truco. Hay una cosa que se llama growth hacking. Growth como de crecimiento, hacking como de hack to hack. Es un término en marketing y en publicidad que es aprovechar, unirte como a una estela o a una tendencia. Por ejemplo, ahora hay tendencia en traducción, se está hablando en LinkedIn, hay de repente una publicación que está teniendo muchísimos likes, muchísimos comentarios. Por lo tanto, ese es un buen sitio para aparecer y decir hola. Es decir, es un foro en el que de repente nadie te ha invitado, es algo público, pero imagínate que tú entras ahí y aportas algo realmente significativo, aportas un valor agregado a esa conversación. Y de repente la gente dice, ¿quién es esta persona que ha dicho esto tan interesante? O incluso si eso lo ha publicado un cliente potencial, hablando en plata, le das, como decimos en España, le das un poquito de jabón al cliente, ¿no? Le dices, qué interesante lo que ha dicho, extraes una cita, como diciendo, qué bueno esto que ha dicho, valorando, dándole valor al cliente. El cliente, como cualquier persona, se va a sentir como valorado. Y además dices, yo precisamente sobre esto tengo esta opinión y el otro día encontré este artículo tan interesante que dice esto otro. Y aportas un valor para la persona que lo ha publicado y un valor para todos los que están comentando ahí y que van a ver tu comentario. Esto tiene una inversión, un costo cero y una inversión de 15 minutos. Pero esos pequeños detalles se puede traducir netamente en clientes. Pero sobre todo lo primero que se convierte es en visibilidad. Dejan rastro, nuestro nombre, si alguien lo googlea, va a empezar a aparecer en esos sitios diciendo cosas sensatas, coherentes, no yéndose por las ramas, tampoco apareciendo como un mensaje de venta. No te estás promocionando, no le estás diciendo al cliente contráteme a mí, pero Un comentario nomás. Exacto, es un subtexto que está ahí, Sencillo. pero por supuesto tienes que meditarlo bien. Yo he conseguido clientes así. A veces, cuidado, yo siempre aspiro a tener un 0,01% de éxito. Y yo siempre digo que mi éxito profesional se debe a que he ido a alcances muy realistas, no intento ser demasiado ambicioso. Entonces, la importancia es que la inversión entre inversión de tiempo y el costo-beneficio es fantástico. Es decir, igual que cuando creo contenido y se lo hago ver a un cliente potencial, me introduzco en una conversación, a veces yo he creado artículos en Internet destinados en realidad para ser venta. Hablo, por ejemplo, de la traducción especializada de tal cosa, pero en realidad lo estoy escribiendo para que un cliente diga, oh, qué interesante esto, esta persona que está escribiendo sobre algo. Creo que eso puede ser más eficaz, más eficiente que mi currículum. No los engañaré. A veces me escriben y no llega más, sienten curiosidad o se queda en nada. Por eso digo que si eso me tomase 2 días de trabajo, pues digo, efectivamente no va a valer la pena. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? En resumen, y perdón si me voy por las ramas, pues eso, mostrar un poco de criterio, no proclamarte experto. Los clientes no necesitan que les digamos que somos expertos, necesitan entender cómo pensamos y cómo tomamos decisiones. Así que mostrar criterio genera mucha más confianza, yo creo, que mostrar currículum. Entonces, eso, explicar, por ejemplo, por qué una traducción literal puede ser peligrosa en un contexto jurídico concreto, yo creo que aporta más valor que enumerar todas las titulaciones que tienen sobre el lenguaje jurídico. Correcto. Vale oro, vale oro, vale oro. Sí. Eso es lo que va a demostrar. Si además lo que dices es cabal,
Yo creo que es eso. Otra cosa también es lo que yo llamo lingüista activista, que es cuando veas algo que está mal, ¿Cómo es? quéjate, escribe. Escribe y escribe de una manera asertiva. Hay una frase que debemos recordar, que siempre decía mi padre, y es: nadie hace mal su trabajo adrede. Es decir, lo que no podemos hacer es decirle qué porquería de traducción, porque hay un ser humano al otro lado que va a reaccionar, aunque sea verdad que es una porquería, va a reaccionar como disgustado. En cambio, si le decimos, mire, estoy sorprendido, y esto es un ejemplo real, yo empecé a trabajar para Warner Brothers quejándome por una traducción de una película. Les escribí, les di jabón, les dije, soy muy fan de Warner Brothers, es una productora con unas películas de calidad que generalmente están muy bien traducidas, no ataqué a mis colegas, pero me sorprendió al ver esta película que encontré Errores. 2 páginas de errores. Los errores eran incuestionables. Los podría haber escrito cualquier persona con el Cualquier bilingüe. con secundaria aprobada y conocimientos de inglés. La traducción era muy mala. Sí. Entonces, al día siguiente me llamó la directora de traducciones de Warner Brothers España, lo puedo decir ahora porque ha pasado el tiempo y además es amiga mía, nos hicimos amigos, y me dijo, José, hemos ganado, no me conocía de nada, me dijo, hemos ganado no sé cuántos millones de euros con esta película, la han visto no sé cuántos millones de espectadores y el único que se ha quejado eres tú, me dijo. Y yo en el teléfono me quería desmayar, claro, porque, Dios mío, digo, me está llamando el cliente. Pero remató la frase diciendo, y lo peor de todo es que tiene razón. Sí. O sea, yo se lo presenté de una manera muy asertiva, no fue un discurso de venta, dije, mire, he encontrado esto y esto, yo lo habría traducido así, supongo que habrá por algún tipo de dificultad, no lo habrán podido hacer bien, y simplemente se lo quiero decir. Por supuesto, mi firma de ese mensaje era mi firma con mi teléfono, todo, donde tomo el café cada día, donde me pueden localizar. No era un mensaje de venta, pero sí que lo era, y así fue. Al día siguiente me llamó y yo empecé a trabajar para Warner Wow. sin mandarle el currículum. Eso es un 0,01% de los mensajes. Ojo, no estoy diciendo que sea la fórmula mágica, pero el 0,01 es Warner Brothers. Es alguien que no tiene problemas de presupuesto y que quiere hacer bien su trabajo, que ese es el cliente al que debemos aspirar. Cliente perfecto. Correcto. Claro. Y yo he trabajado durante muchísimos años y he traducido grandes películas de Hollywood y grandes películas de Warner Brothers gracias a eso, insisto, sin haberles presentado el currículum. Mi currículum fue sacar, nunca me pidió currículum. Puedo decir además un nombre, se llama Toya Plana, porque ya se fue de Warner además, y así entré yo en el mundo de la traducción del cine. Tengo muchos más ejemplos, pero me gustaría insistir, no quiero simplificarlo, porque hay por ese mensaje hay 115 en los que ni siquiera me respondieron. De nuevo, ¿cuánto tardé yo en escribir esa carta? 45 minutos. ¿Valió la pena? ¿Relación costo-beneficio? Pues una de las mejores decisiones de mi vida. Yo sé, a veces el complicado es simplificar, ¿no? Sí, exacto. Pero yo creo que a veces hay que... Y luego también yo siempre digo una frase, prueba, ninguna idea es loca. Prueba. Intentar. No tener Arriesgar. temor a hacer cosas nuevas y fuera de nuestra zona de comodidad, como se dice normalmente. Exacto, salte de esa zona y cuestiónatelo si de repente eso que vas a hacer pues te va a suponer 2 meses de trabajo y crees que el rédito que te va a dar, ¿no? El beneficio que va a venir de vuelta, no. Pero si es una cosa que vas a tardar 10 minutos, 1 hora, mediodía y potencialmente podría darte un cliente ideal, hazlo. Porque además hay una cosa, aunque no salga, en el proceso vas a aprender mucho sobre ti y sobre cómo llega. A lo mejor incluso el cliente no te responde, pero otra gente que lo lee, por ejemplo, si es algo público, es un comentario, te da unas ideas y dices, pues es verdad, la próxima vez debería darle otra forma. Debería utilizar esta treta o este truquito de promoción de otra manera. Siempre vas a aprender algo en el proceso. O sea, que yo creo que... Y otra también, y perdón, interrúmpame cuando quiera, porque yo el problema es que hablo muchísimo. Va de oro, hermano. Sigue hablando. Yo creo que también hay que ser un poquito creativos. Les pongo un ejemplo real.
A todos nos ha pasado seguro. Vas a un restaurante, tienen la carta, el menú, lo tienen traducido a algún idioma, en inglés, y la traducción es horrible. Eso nos ha pasado a todos en muchos países, ¿no? No nos engañemos, el dueño de ese restaurante en Guatemala, en Madrid o en donde sea, en Río de Janeiro, si tú le dices, es que, mira, esta traducción está mal y no sé qué, esto debería cambiarlo, te mirará y te dirá, a mí qué mal me da. Pero si tú agarras esa carta, ese menú, le sacas una foto para recordarla, vas a casa, generas un documento bien escrito, con una buena tipografía, o buscas un amigo que sea diseñador gráfico si tú no tienes suficientes conocimientos. Yo, por ejemplo, en mi caso, además le saco una foto a un plato, porque a mí también me gusta mucho la fotografía, le saco mi propia foto a uno de los platos, elaboro una especie, un trocito del menú bien diseñado, ¿no? Para que sea presentable, con una buena tipografía, una buena traducción, etc. Y luego lo que hago es, me voy a una imprenta y les pregunto, ¿cuánto me costaría imprimir esto? 100 ejemplares de esto en una carta para un restaurante. Y ahí aprendo que las cartas para restaurantes deben de llevar 300 gramos por centímetro cuadrado, tienen que ser idealmente de esta densidad, es mejor que lo plastifiques, es mejor que sea de este peso, y aprendo sobre tipos de papel, sobre los costos, y me voy llevando ideas. Me va a costar 300 euros esto, yo cobraré 500 porque tengo que meter comisión. Claro. Y al día siguiente me voy a ese restaurante y le digo, le enseño en una tablet, ¿Qué le parece? un teléfono, le enseño. En la imprenta me dijeron que me los podían imprimir en una semana. Yo le digo, en 15 días tienes una carta como esta, impresa, con el texto perfectamente traducido en inglés, para que tus clientes de habla inglesa te pidan este plato, porque seguro que no te lo pedían, ¿a que no? Porque está tan mal traducido que resulta desagradable. Si traduces mondongo como tribes, muchos angloparlantes van a pensar, ¿tripas? Es que quizás debas adaptar la traducción a la cultura de la lengua, porque la traducción es más caso. Entonces, Pero yo sé dónde estoy yo, en Nueva York van a comer eso, comen tribes, comen de todo. bueno, por eso hay que adaptarme, ¿no? Depende de cómo sea. Sí. Pero yo conseguí, por ejemplo, esto en el fondo no es un cliente que me fuese a dar dinero. Os cuento, esta anécdota es real. El restaurante se quedó así. ¿Y cuánto me dices? Le doy un precio cerrado, porque a ese restaurante le importa un pepino el precio por palabra, todo ese lenguaje no lo habla. Quiere saber cuánto me va a costar tener 100 menús. Y le dije, te va a costar esto y lo tienes en 15 días. Lo tenía en una semana y le hice un descuento simbólico por inventármelo, porque todos sabemos el efecto que tiene que te hagan un descuento. Inventas cualquier excusa, le dices, te voy a cobrar un poco menos porque la imprenta al final me hizo un precio. Es mentira, pero el cliente, cuando viene algo con descuento, nos pasa a todos, o es gratis, nos gusta más. Y me pagó con dinero y con un montón de comidas. No te creo. Entonces, ¿es un cliente de calidad? No, es once in a lifetime. O sea, es un Sí. cliente que aparece y no va a volver a llamarte. Pero para mí fue una masterclass de marketing. Sí. Claro. Se quedó de manera. Entonces, hay que ser creativo, buscar ideas, arriesgarte. Y luego otra cosa, y con eso remato la respuesta a esta pregunta, ir a las ferias de profesionales de la especialidad que nosotros hacemos. Si eres traductor jurídico, vete a congresos de abogados. Si eres traductor médico, vete a congresos de médicos. Y busca, mira y compara lo que hacen otros proveedores de servicios. Mira cuál es su lenguaje corporal, su lenguaje profesional. ¿Qué entregan los proveedores de equipamiento médico en un congreso de medicina? ¿Qué le dan? ¿Qué es lo que no les llevan un currículum? Esto se lo digo sobre todo a la gente más joven. Olvídate del currículum. Eres una proveedora de servicios. Lo que tienes que entregar es un folleto, un tríptico. No quieren, casi ningún cliente directo quiere contratar a una, entiéndanme, a una chiquita que hace traducciones. Quieren traducir, quieren un servicio de traducción. Que hay una chica joven detrás, eso da igual, pero quieren que le vendamos un servicio de traducción que le inspire confianza. Entonces, yo he aprendido mucho yendo a congresos profesionales. De hecho, también admito que me he colado en muchos congresos en los que había que pagar simplemente para observar. No era tanto por no pagar el congreso. Descubrí uno de los trucos que descubrí en mi vida, es que cuando miras el programa de un congreso, generalmente, si hay que pagar para entrar, en el primer coffee break todo el mundo se relaja y ya Sí. si tienes el nombre.
Y yo en realidad no es tanto, insisto, por no pagar, sino por observar, ver cómo funcionan las dinámicas entre proveedores y clientes. Muy bien. Tienes mucha razón. Yo sé que uno recibe más trabajo. Por ejemplo, en el caso de los intérpretes, vamos a una conferencia especializada en banca y la gente que está ahí escuchando, al ver que sí te sabes todo el vocabulario, que sí te puedes manejar y de todo, llega hasta la cabina a pedirte tu tarjeta. Exacto. Y así ganas más clientes de lo que podrías hacer con cualquier otro esfuerzo. Entonces, es cierto, estar en esos lugares de especialidad nos ayuda. Excelente consejo, Justin. Totalmente. Yo tengo varias preguntas personales que hacerte, pero las voy a dejar para el final mientras hacemos las preguntas que tenemos para el podcast. Porque tenemos profesionales que a veces están un poco desorientados, se sienten invisibles. No todos tienen el carácter de José Castro, ¿verdad? No todos tienen el don de hablar, no todos tienen el don de ir a presentarse. A veces con nuestros alumnos hasta trabajamos con un elevator talk, ¿verdad? Trabajamos en que sépanse unas sus 2 líneas y que aunque estén con miedo y de todo, les salgan automáticamente para presentarse. Si tuvieras que dar un solo consejo de marketing a estas personas para que ellos puedan marcar una diferencia, ¿cuál sería y por qué? ¿Existe uno solo? Es muy bueno lo de... Voy a hacer un apartado. El tener tu elevator pitch es muy importante. Esta no es mi respuesta, pero al hilo de lo que has dicho, que me parece muy interesante, yo siempre digo a la gente, ¿estás preparado para responder sin titubear tú quién eres? ¿Tú qué haces? Sin decir, bueno, yo... ¿Estás preparado para decir, soy traductora, ofrezco servicios de traducción de esto, esto y esto? Practícalo delante del espejo. Pero bueno, esa no es mi respuesta, aunque el elevator pitch es muy importante. Yo creo que si tuviera que dar un consejo, dejar de intentar gustar a todo el mundo y empezar a ser útil para alguien concreto. Es decir, muchos traductores e intérpretes se sienten invisibles porque intentan dirigirse a un público demasiado amplio, yo creo. Entonces, el resultado es un mensaje tan genérico que no conecta a veces con mucha gente, ¿no? Entonces, el consejo no es haz más ruido, sino afina mejor el destinatario, que es un poco lo que venimos hablando. Y los que tenemos ya más tiempo en la profesión seguramente estamos más de acuerdo, ¿no? Cuando el mensaje encaja con un problema real, no necesita repetirse constantemente. Entonces, yo diría, hila más fino, busca colaboraciones aquí más que siempre. Soy un buen traductora, soy una buena traductora, soy mejor, me encargo de traducción de tal especialidad. Eso es lo que decimos todos. Entonces, por ejemplo, un intérprete médico que explica con claridad cómo evita malentendidos en consentimientos informados, por ejemplo, para pacientes hispanohablantes en hospitales de Estados Unidos, no necesita proclamarse demasiado visible, ¿no? Yo también, si tuviera que dar un consejo, entre todas las redes sociales, como digo yo de broma a mis alumnos, contadme cuál es la mejor red social para promocionarte como traductora o intérprete y dime por qué es LinkedIn. Porque es LinkedIn, que esa es la red. Es decir, las otras, está bien que las tengas, perfecto. Yo soy el traductor de habla hispana con más seguidores en Twitter. Ex. ¿Eso significa que voy a tener más trabajo? No. Claro, No. eso sí es cierto. Porque si no lo sabes, de hecho yo no trabajo mi Twitter no lo trabajo demasiado como para promocionarme en los últimos tiempos como traductor, pero LinkedIn es una magnífica herramienta y eso sí que tiene una visibilidad y un público cautivo que pertenece al ámbito que nosotros queremos. Y además podemos mencionar a potenciales clientes. Por ejemplo, si tal potencial cliente tiene un blog en el que escribe sobre sus cosas, yo digo, qué interesante el artículo de @cliente donde dice, comillas, cita, demostrando que te has leído, que has extraído conclusiones y luego además aportas tu valor agregado. Yo creo que tal cual y tal. Y si además has escrito tú tu artículo, pues lo pones. Entonces ahí estás apelando a varias cosas. Delante de tus colegas estás aportando un contenido de valor para ellos. Delante del cliente potencial se está sintiendo reconocido, leído y seguramente la persona que se encarga del blog diga, anda, ¿nos lee alguien? Y además estás, sin hacerlo, transmitiendo un mensaje de venta a través de
un razonamiento, de unas opiniones sensatas y un contenido interesante. José, dice José, pero soy de Brasil, entonces para mí está más cómodo José. Bueno, no, mi nombre es gallego y como sabes, el gallego y porque de eso somos hermanas, así que se pronuncia muy parecido al portugués. Es José. Parecido. Sí, Mire, tengo una. A veces seguimos haciendo lo mismo por inercia sin darnos cuenta de que el entorno cambió, ¿no? Las cosas cambiaron y no nos damos cuenta. ¿Qué señales nos indican que nuestra estrategia de marketing, José, ya no está alineada con el momento actual ni con nuestro público? Pues yo creo que es cuando el mensaje ya La no... cosa no está bien. Necesitamos cambiarlas y tú sabes. Sí, yo creo que cuando el mensaje ya no activa decisiones, ¿no? En cierto modo, es decir, una señal muy clara es que el mensaje debe provocar acciones. Si no hay respuestas, mensaje tras mensaje, si no hay preguntas, no hay seguimiento. Entonces, el problema no suele ser la saturación del mercado, sino la irrelevancia de nuestro mensaje. Entonces, yo creo que muchos profesionales siguen comunicando lo que hacían hace 10 o 15 años, aunque el contexto haya cambiado por completo. Entonces, hablan de herramientas, de volumen o de rapidez, cuando el cliente actual está preocupado por el riesgo, la responsabilidad o la toma de decisiones o problemas muy concretos que tenemos que intentar. Tenemos que estar leyendo quiénes son nuestros clientes potenciales, ver qué es lo que les preocupa, qué publican en redes. Si yo quiero a este cliente, mi trabajo es no simplemente enviarle un currículum, quiero ver todo lo que hace en su ecosistema de redes sociales y tantear, que es ver si tienen blog, ver si tienen publicaciones, buscar entrevistas a los directores. Yo recuerdo en una entrevista precisamente con un cliente potencial que cité al director general en una entrevista que encontré en YouTube. Esto es algo que ustedes los intérpretes conocen bien, documentarse en ese sentido. Entonces se quedaron así como extrañados. Ah, ¿viste la entrevista? ¿No? La entrevista que tenía 3 likes, porque era una entrevista casi promocional. Pero si uno se documenta puede lograr y darse cuenta de que el mensaje llega. También cuando todo acaba discutiéndose en precio, ¿no? Si todas las conversaciones terminan girando en torno al precio, es una señal inequívoca de que el valor no se está entendiendo, ¿no? Cuando el servicio se percibe como intercambiable, el cliente negocia como si comprara tornillos, digamos. Entonces, por ejemplo, si un cliente te compara con una IA o con un proveedor genérico, no es porque no vea diferencias, sino porque nadie se las ha explicado con claridad. Por eso yo también digo, en el mundo de la IA, de la inteligencia artificial, le digo siempre a mis colegas, no desesperen, porque ahora estamos viviendo un tiempo atroz de titulares terribles, de la inteligencia artificial va a terminar con todo, porque los propios periodistas en las mesas de redacción les están diciendo, quiero un titular en el que se diga qué profesiones va a eliminar la inteligencia artificial. Y mandan a un becario, a una persona casi sin experiencia y busca el titular. Realmente no profundizan más. Entonces, si un cliente te dice que lo tuyo lo puede hacer la IA es porque no está informado. Y ahí, en lugar de tomártelo como un ataque personal, tienes una oportunidad de agregar valor y decirle, no, te voy a explicar por qué. Y tenemos que estar preparados para responder. Por eso es tan importante que nuestros autores e intérpretes estemos mega informados de qué es la inteligencia artificial generativa y qué es lo que cómo puede perjudicarnos y cómo puede ayudarnos. Tenemos que ser los más informados precisamente para poder dar una respuesta bien documentada y decirles por qué. Por ejemplo, les voy a decir una cosita muy sencilla que yo digo dentro del mundo de la traducción audiovisual. Y además a veces lo hago directamente con potenciales clientes o personas que me dicen por enésima vez lo de la inteligencia artificial. Dile a cualquier inteligencia artificial que traduzca esta frase. These are just 3 words. I love you. Todas las inteligencias artificiales del mundo van a decir, estas son 3 palabras, 2 puntos. Te quiero, te amo, te amo. Y por mucho que cualquiera, todas, hagan la prueba. No hay manera. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es inteligencia. Es un aparato estadístico que usa tokens. Y para él las palabras son tokens, entonces en función de la estadística de relación, pero no es que entienda. Hace cosas maravillosas, pero ayuda. Que ayuda, por supuesto. Y además yo creo que precisamente por eso debemos saber
ya que tenemos al enemigo, vamos a llamarlo en casa, vamos a ver cómo lo podemos aprovechar, como nos pasó con Trados, con MemoQ, que para mí fueron incluso más perjudiciales para los traductores de lo que está siendo ahora la inteligencia artificial. Fueron más disruptivos, ¿no? Y yo creo que sí que se pueden utilizar, pero hay cosas que no. Ponte a traducir poesía, dile que te componga un soneto. Y esto estamos hablando en español, que es una lengua muy fuerte, pero no nos debemos olvidar que hay en idiomas donde la inteligencia artificial no funciona en absoluto. ¿Por qué? Porque no hay corpus. Entonces, ¿cómo te responde la inteligencia artificial si le hablas en Swahili? No habías pensado en eso, José. Interesante. La cuestión de las letras, lenguas. Claro, se va al bridge language, se va a una lengua puente, a una pivot language, que es el inglés, como hacía al principio, hace 2 años, cuando tú le preguntabas a la inteligencia artificial, de repente volvía con unas expresiones rarísimas, con anglicismos. Yo, por ejemplo, le hacía preguntas de lingüística española y volvía con términos de lingüística inglesa traducidos al español mal. Otra prueba que pueden hacer, díganle que les dé una lista de palabras que acaban en hecho, o en chepe, o en tico. Se pierde totalmente con ese tipo de cosas. Mira que es fácil, sería tomar palabras, pero no sabe descomponer palabras, por eso no sabe rimar bien. Si le preguntas en la actualidad a la mayoría de las inteligencias artificiales, compónme un soneto, te va a componer un sonnet, an English sonnet, no un soneto español, que como todos sabemos, tiene unas medidas. Dile que te componga una décima y se volverá loco, porque no sabe hacer esas cosas. Entonces, estos son ejemplos pequeños, pero hay un montón de situaciones donde la inteligencia artificial no sabe. Y en el caso de los intérpretes, nadie mejor que un intérprete sabe las sutilezas, el doble lenguaje, los mensajes entre líneas, la palabra irónica, pero dicha de una manera que no es irónica, pero se va a entender de manera irónica, y eso solo lo puede entender un humano que tiene ojos, que está viendo, incluso está viendo el lenguaje corporal de quien lo dice. Si yo te digo, you are so smart, no te estoy diciendo que eres inteligente. So you are so smart. Si yo le escribo eso a una inteligencia artificial, no va a saber que yo estoy queriendo decir, qué listo eres, o qué lista eres. Cambia todo, cambia todo el sentido. Totalmente, cambia el sentido. Si me viera, si a lo mejor hay una inteligencia artificial que reconociera los gestos y me viera, hiciera así y dije, pues parece que está queriendo ser irónico, bien, pero eso también depende de las personas. Hay gente que puede ser muy irónica sin mover la cara. Qué listo es. Con un tono, qué listo. Entonces, Yo te voy a decir un chiste guatemalteco. Te voy a contar algo que es muy guatemalteco. Sabes que nosotros le decimos a la merienda refacción. Sí. Ya es hora de la refacción, decimos, ¿verdad? O vamos a tomar la refacción. Y puedes darte cuenta cuando cualquier traductor, pues tal vez principiante o tal vez alumno o lo que sea, usó la inteligencia artificial, porque la traducción al inglés que saca de refacción es spare parts. O sea, porque es la refacción en español mexicano, ¿correcto? Y la señora que tiene una venta de refacciones tiene una spare parts shop, ¿verdad? Entonces es una cosa que digo, ¿y a qué hora se metieron aquí las partes de vehículo con lo que nosotros comemos, ¿verdad? Entonces, sí, tienes toda la razón. El contexto, los regionalismos, las cosas tan específicas de nuestro idioma tan rico, creo las que variedades dialectales, sí, claro. le va a costar. Ya estamos casi llegando al final de nuestra entrevista. Yo tengo unas... Qué pena, no queremos. Nosotros quisiéramos quedarnos aquí toda la eternidad, pero también sabemos, para que nuestra audiencia sepa que José ha sido muy generoso. Nos está atendiendo a las 8 de la noche de España, ¿verdad? ¿Es correcto? Es un placer. Pero yo tengo un par de curiosidades propias que no era parte de las preguntas que teníamos para ti. Tengo 2 preguntas. La primera es, en tu práctica, hablemos a nivel personal, Sí. ¿qué parte del trabajo consigues de tus esfuerzos de marketing digital
¿Y qué parte recibes de tus esfuerzos tradicionales? Una referencia, mi amigo que me encontré en el cine, yo me los encuentro en el aeropuerto y ahí me piden. ¿Cuál es el porcentaje más o menos? Yo casi te diría que no sabría, no me arriesgaré. Vamos a decir, por decir un porcentaje, yo te diría que casi 70 sería analógico y un 30% digital. Yo creo que lo digital, aunque ayuda mucho, más que nada confirma tu existencia. Como digo yo, el que tengas, eso sí, una cosa sería el porcentaje en cuanto a tiempo y inversión, y otra cosa sería el retorno de esa inversión. Quizás en digital a veces he conseguido cosas, a pesar de que es ese 30%, más valiosas. O sea, clientes más valiosos o tarifas mejores. Pero creo que nunca debemos despreciar en este mundo digital, y me encanta la pregunta, porque sobre todo con gente más joven que piensa que todo se puede hacer a través de una computadora y del correo. Es correcto. Seguimos siendo primates, necesitamos relaciones con las personas, tenemos que ponerle cara a todo el mundo. ¿Tú sabes el placer que le da a un cliente que le digas su nombre, que te acuerdes? Ah, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, que te acuerdes, que le llames por su nombre, que estés en una conversación con un par de clientes en un congreso distendido, en una fiesta, tras una charla, o tomando en un coffee break, y que digas, bueno, como decía fulano, qué interesante esto que dijiste. Eso es más estrategia de venta que venirte con el currículum. La gente, somos seres humanos con nuestros corazoncitos, por mucho que ocupes un puesto directivo y te gusta estar reconocido. Entonces, lo que tenemos que desarrollar, además de todo lo que podamos decir de estrategias digitales, es esa sensibilidad para tratar a otros seres humanos. Como digo yo, y es muy importante lo que dijiste al principio, que no todo el mundo es como Xosé Castro. Yo reconozco que soy muy extrovertido, pero no hace falta ser extrovertido y una persona dinámica. Yo siempre digo lo mismo, solo tienes que no caer mal. Es un listón mínimo. Es que ser la típica persona que no digan, ¿qué tal? ¿Qué te parece fulanito? No sé, tiene esa cara así como que está... No, simplemente puedes ser muy tímido y es tan lícito y perfecto que seas una persona tímida, pero que también hagas un poquito de roleplay. O sea, que sepas, ahora, aunque yo soy una persona tímida, estoy en este momento en el que estoy hablando con un cliente y debo superar un poco eso, tener preparado mi elevator pitch y recordar estas cosas, recordar los nombres, es importante, aunque luego lo olvides, mencionar lo que han dicho, qué interesante lo que dijiste en esta charla sobre tal cosa. Entonces yo creo que mi estrategia analógica, visitar congresos, también es cierto que se va depositando más. Digamos que el recuerdo que tiene una persona que te ha visto es distinto a una persona que te ha leído. Recordemos algo muy importante. En Internet solo somos letras. Y nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama el giro fusiforme, que está absolutamente diseñado para reconocer caras. Tenemos una serie de neuronas que están diseñadas para reconocer caras y las expresiones en las caras. Por eso yo le digo también a la gente, currículum con foto o sin foto. Entiendo que hay distintas tendencias, pero está demostrado que una foto de una cara nos atrae muchísimo. Si yo agarro un libro y tiene texto y tiene fotos, ¿a qué me voy a ir? A las fotos. ¿Por qué triunfa Instagram? ¿Y qué fotos triunfan en Instagram? Las fotos de las caras. Pero eso es por una cuestión que tenemos unas neuronas específicamente para ver caras, incluso saber si son amigo, enemigo o comida. Eso es lo que funciona. Entonces, tenemos que intentar no parecer enemigo ni parecer comida tampoco. Pero sí, yo insisto, creo que no hay que desdeñar la parte analógica y complementarla con una buena parte digital, precisamente porque, como hablábamos, el costo puede ser cercano a cero frente a desplazarte a congresos, invertir en ese tipo de cosas, moverte de un lado a otro. Yo creo que una buena combinación de ambas. Y luego el porcentaje, en mi caso es así, pero a lo mejor hay alguien que... Yo tengo compañeros que tienen un 95% de tradicional y un 5% o 0% de digital. Yo tengo colegas extremadamente exitosos que no tienen redes sociales ni hacen nada de esto. Yo también conozco mucha gente que trabaja en silencio y tiene clientes y mucho suceso. Sí, Es correcto. Invertirle tanto como te va a redituar.
si la mayor parte de tu trabajo viene de referencias y la manera tradicional, ¿por qué dedicarle tanto tiempo a lo digital, verdad? Entonces, excelente, yo sé, yo todavía me quedé con varias, pero por causa de la audiencia vamos a tener misericordia por esta vez. Quiero decirte que ha sido un placer escucharte de nuevo. Nos conocimos en el 2013 y en ese entonces ya eras famoso. Habría que ver cuándo comenzaste, cuál fue el primer intento que hiciste para conocerte tanto, darte tanto a conocer. Te agradecemos por compartir con nosotros con tanto humor, con tanta claridad, con tanto ánimo de esta profesión que nos apasiona a todos. A quienes nos escuchan les damos las gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de la División de Español de la American Translators Association. Nos vemos pronto. Esperamos verlos por acá nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos.